Escuela Judicial Juan Crisóstomo Lafinur. ¿Por qué es importante la capacitación? Permite adquirir conocimientos teóricos y prácticos con el propósito de actualizar los adquiridos. Contribuye con el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. Además de que fomenta la identificación de los colaboradores en la organización. Aumenta la productividad y la calidad del trabajo. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros. escuela@justiciasanluis.gov.ar o al teléfono 266-50-45077. Escuela de Capacitación Juan Crisóstomo Lafinur. La Escuela de Capacitación Judicial Juan Crisóstomo Lafinur y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, AMJA, les dan la cálida bienvenida a este momento de reflexión con motivo de conmemorarse en el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Violencia digital, medidas previas y precautorias en relación con la mujer trabajadora, los estereotipos que discriminan a las mujeres, serán algunas de las temáticas que se abordarán en este encuentro, las que serán presentadas por jueces y juezas de la provincia de San Luis, socios activos de AMJA. El principal propósito de esta jornada es fomentar el respeto y la defensa de los derechos humanos, especialmente el de las mujeres. Para comenzar, se dirigirá a todos los presentes para dar la bienvenida en este día tan especial a la señora delegada provincial por AMJA, nuestra jueza de familia que nos acompaña y que ha sido la coordinadora de esta actividad, doctora Natalia Yunta, a quien le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Silvana, por tus palabras y por tu bienvenida. Buenas tardes para todos, sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Como todos sabemos, el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo era la lucha por la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que perciben los hombres que hacían las mismas actividades y por las malas condiciones de trabajo que padecían. Hechos que lamentablemente deben seguir siendo reclamados en la actualidad. Es propicio este encuentro para recordar los considerandos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que seguramente lo conocen como CEDAW, que tiene jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que en lo pertinente nos dice: teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, y reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Hoy nos encontramos para crear un espacio de reflexión, de interpelación y de sensibilización en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Desde AMJA, hace 30 años, mantenemos firmemente el compromiso de la defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo la concientización y la capacitación, pero sobre todo la justicia con perspectiva de género. Agradeciendo a nuestra Escuela Judicial de la provincia de San Luis, Juan Crisóstomo Lafinur, por acompañarnos y brindarnos la colaboración para poder realizar este encuentro, las y los saludo con nuestro lema: más mujeres, más justicia. Bueno, muy bien, gracias doctora, gracias por esta cálida bienvenida.
También tiene algo para decir también nuestra delegada provincial, que también es carácter suplente, que la acompaña en esta misión a la doctora Yunta. La vamos a presentar a la doctora Alejandra Guerra Badí. Ella es funcionaria de la segunda circunscripción judicial. Doctora, le cedemos la palabra. ¿Nos escucha, doctora? A ver. No está el video tampoco, la cámara. Bueno, si dicen desde la organización, si no, conectándola. el paso, ¿sí? Mientras arreglamos el tema de la doctora y su conexión. Antes de dar inicio a las exposiciones, también no podía faltar la reflexión de una magistrada que nos ha acompañado muchos años en el ámbito de AMJA y ha tenido una reconocida trayectoria. Ella es la doctora Mariel Dinardi, quien integró la Comisión Directiva y Provincial y Regional de AMJA durante el periodo 2019-2021 y 2021 al 2 de mayo de 2023. Y ha dejado su legado a las magistradas y magistrados que hoy nos representan ante esta prestigiosa asociación. Entonces los invito, Susana, desde la organización, cuando quieras, a proyectar la salutación de la doctora. Bueno. Estamos con un pequeño inconveniente. Me está descargando el video. Un segundito, por favor. Muy bien, aguardamos un minuto. Ustedes saben, en tribunales se había cortado internet, se había cortado todo, se había cortado el GIAG. Así que es todo un esfuerzo, justo hoy. Bueno, como suele suceder siempre con las cuestiones de tecnología, mientras estamos en algún momento, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan entre una actividad y la otra para manifestar mi público agradecimiento al doctor han colaborado en el día de la fecha, Linardi con su videíto acompañándonos y los tres magistrados brindándonos todo su tiempo, recordar a los asistentes que esta actividad es una actividad que se hace de forma desinteresada, altruista por nuestros funcionarios que son socios activos de nuestra asociación de AMJA en cumplimiento de los fines de nuestra asociación. Así que si bien ya se los he dicho por privado, también dicen que se felicita en público, así que muchas gracias a los tres por su entrega, por su disposición, por su tiempo. Y sí, en el momento que puse en el grupo quienes participaban, hay nomás los tres, así que lo valoro muchísimo y gracias por acompañarnos en este momento. Gracias, gracias. Acá me pregunta una participante si enviaron los links de ingreso a los inscriptos. Nada más, digo. Bueno, no se escucha el... Miren, si les parece, yo siempre digo, bueno, busquemos soluciones. Lo caserito Sí. por ahí suele salir bien. Yo tengo el videíto en mi teléfono. ¿Quieren que lo Sí, reproduzcamos? por supuesto, Para que doctora. podamos ir avanzando, ¿les parece? Probemos. Sí. Porque la verdad que son unas palabras hermosas que nos brinda Mariel. Silvana, Sí, ¿quieres que probemos? perfecto. Entonces,
¿Le parece, doctora, entonces el video mientras lo soluciona Susi? ¿Sí? Muy bien. Ahí Bueno, está. ahí vamos. Disculpen la interrupción. No sé si se podía ver el video. Yo lo estaba viendo y escuchando. Por eso No, entendí escuchar que no se se... escuchaba. Se podía ver, pero no se podía escuchar. Bueno, vamos. Bien. Voy a seguir insistiendo. Jueza de la laboral de la Cámara de Apelaciones de Villa Merced, de la provincia de San Luis, y socia activa de AMJA. En el Día de la Mujer les quiero hacer llegar un fraternal abrazo a todas las mujeres. Hoy es un día para conmemorar, reflexionar y celebrar por la conquista de todos los derechos obtenidos. Tenemos que seguir trabajando juntas para tener una sociedad más inclusiva, igualitaria, sin violencia y sin discriminación. Desde AMJA hace 30 años que venimos trabajando juntas por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres mediante la imparcial administración de justicia. Bueno, Perfecto. Cualquiera. Se escuchó muy bien. nuestra querida doctora. Excelente. De todos modos, luego, por supuesto, lo vamos a poder publicar para que todos se detengan a escucharlo mejor, para quienes hayan tenido un poquito problemitas o inconvenientes en el audio. Doctora, si le parece, le doy inicio y le doy el paso a usted, ya que se queda como en carácter de moderadora de la actividad, para presentar ya la primera exposición. Amable, gracias Silvana, pero vemos que ya nos acompaña nuestra delegada también por la provincia de San Luis, la doctora Muy Alejandra bien. Guerra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta actividad. Siempre es bienvenido todo esto y nos sirve para ir fortaleciendo todo lo que a lo largo de la historia las mujeres que nos han antecedido en la lucha, todos los derechos y conquistas que han logrado y que debemos profundizar, ¿no? Y todos estos espacios en los cuales participamos, debemos reflexionar, debemos eh, profundizar, y es nuestro deber desde el lugar que a cada una nos toca analizar la normativa, porque si bien hace mucho tiempo que venimos en luchas y aún nos falta un largo camino por recorrer y siempre tenemos derechos y conquistas por lograr. Entonces, creo que estas actividades son siempre productivas y es siempre un placer escuchar a los colegas y que ahora nos van a brindar una linda charla sobre todos estos temas. Así que, bueno, gracias y es también un honor acompañar a Nati como delegada, yo desde Villa Mercedes y ella desde San Luis. Así que, bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, querida Alejandra, muchas gracias por tus palabras y valoro mucho el trabajo en equipo que siempre hacemos, así que gracias. Bueno, ya hemos cumplido con la primera parte de la actividad, que eran las presentaciones y las salutaciones, así que ahora es momento de dar formal inicio. Entonces, quien nos va a brindar la primera reflexión va a ser el doctor Carlos Hugo Orozco, quien es juez de familia, niñez, adolescencia, violencia y penal juvenil número 2 de la tercera circunscripción judicial. Así que muchas gracias, doctor. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, agradezco como siempre a la escuela, orgulloso de pertenecer a AMCA y bueno, felicitar a Natalia por todo el trabajo que hace como delegada, está pendiente de todas las actividades, que es un trabajo enorme. Bueno, en esto que preparamos de transmitir una reflexión, me gusta a mí el tema de violencia digital porque me parece que era una materia pendiente en defensa de las mujeres y me pareció importante comenzar con la historia de Olimpia, porque como todos sabemos, la última reforma a la ley, a la ley nacional, que es esta reforma que incorpora la violencia digital, se conoce con el nombre de Olimpia.
tiene una historia de lucha muy importante que justamente no la podía dejar pasar por alto. Olimpia Coral Melo es en ese momento, bueno, se viralizaron imágenes privadas de ella cuando tenía 18 años, razón por la cual empezó una situación de depresión por todo lo que le ocasiona, sobre todo, claramente siempre estos ataques han sido a las mujeres, ¿no? Digo, de viralizar estas imágenes, entra en una profunda depresión, ayudada por su familia, este perjuicio que lo hacen, lo puede convertir en lucha, que es lo meritorio, ¿no? Y poder defender a todas las mujeres que pasan o van a pasar por una situación parecida. Razón por la cual empieza su lucha y consigue en México que se dicte la primera ley en defensa de las mujeres de la violencia digital. En México, cuando se sanciona la ley, que en este momento la tienen la mayoría de los estados en defensa de las mujeres, donde generalmente apunta a las imágenes íntimas que se reproducen siempre sin su consentimiento, pero claramente esto está conectado con los estereotipos y una sociedad donde genera violencia estructural, ¿no?, hacia las mujeres, y donde se menosprecia y no se daba respuesta, y sobre todo que se pone el acento en cuestionamiento de la vida privada de la mujer. O sea, fíjense todos los ámbitos donde se genera una violencia y desprotección hacia la mujer. Razón por la cual el año pasado, que donde participó Olimpia también dentro de todo lo que fue la comisión que trabajó sobre la última reforma de la ley de violencia, podemos nosotros incorporar la violencia digital. Desde lo normativo, esta ley hace unos cambios sustanciales en nuestra ley nacional de violencia de género, donde se incorpora el concepto de violencia, también todo lo informático, se habla de los bienes digitales, o sea que nosotros tenemos desde lo normativo un abordamiento normativo integral. Tuve la posibilidad el año pasado de sacar la primera sentencia en defensa de las mujeres. Se había hecho una toma de imágenes, por supuesto privadas, y en razón de eso, bueno, ordené el secuestro, la defensa, todas las medidas concernientes que me establece la ley. Pero más allá de lo normativo, que creo que es importante tenerlo como herramienta judicial, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos la norma, tenemos que fundar y es como más dificultoso la tarea judicial. Pero más allá de la norma, que me parece que se ha hecho un abordaje completo, integral de nuestra normativa con la incorporación de este último tipo de violencia, creo que lo más importante, sobre todo, es destacar todo lo que sufre la mujer y toda la mirada que le acontece, porque en lo normativo vamos a dar una respuesta, pero hay un sufrimiento y un daño en su imagen que es muy difícil de reparar, sobre todo porque, si bien nuestra normativa es muy general y apunta a todo daño informático, no solamente la reproducción de imágenes privadas sin su consentimiento, que sería el sexting, sino que hace un abordaje, ¿no? La descalificación que puede haber en las redes, información privada. Esta ley también está conectada con la ley de protección de datos personales. Pero más allá de eso, esto yo lo quiero relacionar, como dije al comienzo, con todos los estereotipos sumados al techo de cristal, a la violencia estructural, toda la situación y todas las violencias que recibe y todo el malestar, digamos, el aspecto de la dignidad, los efectos secundarios de todo esto, que son muchas veces irreparables cuando se difunden imágenes íntimas, ¿no? Lo difícil que es el daño emocional que se hace y que todo esto no se visibiliza, y siempre cuando se tiene que resolver, que no se resuelve con perspectiva de género, que no se toman las medidas inmediatas, como que el daño va en aumento con esta reproducción de imágenes. Entonces, por eso es muy importante visibilizar toda esta otra parte de daño que se le ocasiona a la mujer y la inmediatez que tenemos que tener a los efectos de la medida para evitar que esto siga circulando. ¿Sí? Como dije, nuestra normativa aborda esta situación en forma integral, todo lo que es informático, pero el mayor daño son con las imágenes íntimas, que esto es algo que ya ha habido muchos antecedentes, por suerte está saliendo mucha jurisprudencia, pero bueno, quería transmitir esta reflexión, marcar estos estereotipos, desde qué punto nosotros lo tendríamos que trabajar
y hacer esta pequeña reseña, ¿no? Y destacar la lucha de Olimpia para que hoy en día se pueda tener esta herramienta tan útil y que era, me parece, algo, un legado importante en defensa de las mujeres que estaba la necesidad imperiosa de cubrir con este vacío legal. Y para culminar, porque es como literalmente una reflexión lo mío, creo que la perspectiva de género es un horizonte donde todos los días tenemos que trabajar y nunca vamos a llegar, sino ir evaluando día a día nuestras prácticas, nuestra normativa, nuestros pensamientos, porque claramente nosotros hemos sido, digamos, hemos nacido en un estado patriarcal, ¿no? Que hoy está en deconstrucción. Entonces yo creo que el gran desafío es tener la perspectiva de género como un horizonte y la revisación diaria y buscar siempre las herramientas y no perder de vista no solamente el daño del hecho concreto de la mujer, sino todos los otros daños y las secuelas, consecuencias de estas cuestiones que infieren en su intimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, hermosa la reflexión, justísimo el tema, la verdad, súper interesante, muy actual. Así que muchísimas gracias por la participación. Especialmente el doctor Orozco hoy tenía otro compromiso, lo ha postergado un poquito para poder acompañarnos. Así que muchas gracias. Ahora le vamos Y he a... recibido muchos comentarios que dijeron ahí, hacen comentarios de qué interesante el tema de la ley Olimpia y haberlo traído. Así que, muy bien el doctor Orozco. Sí, muy bien, muy bueno el tema, la verdad, súper actual, re interesante. Bueno, entonces, ya que estamos, Adela, le toca el momento a la doctora Pérez del Viso. Ella es Bueno. Adela Pérez del Viso, es juez laboral número 1 de la primera circunscripción de la provincia de San Luis. Así que, gracias, doctora, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, soy juez laboral, antes, vengo siendo provisoria hace 3 años, integrando el Poder Judicial, y desde el primer momento en que puse un pie en el Poder Judicial pedí formar parte de AMJA, así que orgullosa de pertenecer a AMJA. Bueno, muy bien, si me permiten, y vamos a ver si funciona, voy a compartir un PowerPoint que tengo. Ah, está, funcionó, ¿lo ven? Fíjense si lo ven. ¿Lo ven? Sí, se ve muy bien, sí. Bueno, muy bien. La idea es hablar de un tema de derecho laboral en relación con la perspectiva de género y en particular tocando un caso concreto para ejemplificar. Tengo 40 minutos, doctora. Sí, bueno, muy bien. Entonces, partimos. El tema del que vamos a hablar es qué pasa con las medidas previas y precautorias en relación con la mujer trabajadora. Como dijo el doctor Orozco, la perspectiva de género, o sea, los derechos de los trabajadores, ya lo sabemos, están en la ley de contrato de trabajo, con una composición de lugar que data del año 74, 1974, o antes, digamos, porque ya venían desde, porque en el año 74 se plasmaron como venían de hacía ya como 40 años atrás. Y entonces ya venían con una estructura mental propia, como dijo el doctor Orozco también, del patriarcado. Es decir, por ejemplo, se menciona a los trabajadores en general, no se menciona a la trabajadora. Cuando se menciona a la trabajadora, se la hace para hablar de la protección, dice de la mujer, pero en realidad está protegiendo el embarazo, está protegiendo el parto, o sea, está protegiendo la familia como parte de la sociedad, para que la sociedad no se quede sin población, pero en realidad no está protegiendo en sí a la mujer. Si nos ponemos a hilar fino, no hay una verdadera protección de la mujer, sino del embarazo, del sistema patriarcal, de la mujer haciendo tareas de cuidado adentro de la casa, y cuidando a los niños y criando a los niños, que parece hemos nacido, parece. Bueno, entonces, eso es lo que decía nuestra ley de contrato de trabajo y nuestras normas laborales, y sin embargo, las laboralistas, y también los laboralistas, estamos caminando hacia una revisión de las normas laborales y buscar de qué manera podemos darle la vuelta para aplicar en el derecho laboral una serie de normas convencionales internacionales que son obligatorias, como la Convención de Belém do Pará, para evitar la violencia, y otras más que no las voy a adelantar porque ya les digo después. Bueno, la cuestión es que por eso traigo este caso
que es un caso concreto, y los contenidos de esta presentación van a ser la introducción, que ya la acabamos de hacer, un poco de estadística, casos que se pueden presentar en derecho laboral, por qué hay necesidad de analizarlo con perspectiva de género, y ahí viene la relación con lo que dijo el doctor Orozco de la celeridad. La celeridad la tenemos que buscar porque es un imperativo de la perspectiva de género. Un caso concreto que se llama BD Romina Susana contra CSA, acción declarativa de certeza, de acá de San Luis. Algunos obstáculos que podrían observarse en este caso concreto, y después de haber más obstáculos en otros casos, una resolución posible para el caso y una reflexión final. Empiezo por una cita, porque el PowerPoint ya decía, pone una cita ahí, así que por eso va una cita. Entonces yo busqué esta cita que me encantó de este cantante que se llama John Legend, que dice, todos los hombres deberían ser feministas, porque si no se preocuparan por los derechos de las mujeres, el mundo sería un mejor lugar, porque todos somos mejores cuando las mujeres, y yo diría también las minorías, LGTBQI+, cuando todos y todos, como dijo el Papa Francisco, cuando todos estamos empoderados, las mujeres en este día, el 8 de marzo. Esto conlleva a una mejor sociedad. Eso dice John Legend con unas canciones divinas, que búsquenlas en YouTube. Bueno, introducción. En cuanto a la introducción ya hemos dicho algo, pero agrego el tema de las medidas cautelares en materia laboral. Yo traje a colación que para el caso de mujeres y la salud, sobre todo la salud física, psíquica y psicológica, a veces son necesarias medidas cautelares urgentes, y la urgencia la ve el juez o jueza que aplica la perspectiva de género. Si no, pasa a ser un pedido más, que es como una gota en el mar, cuando por día tenés 600 casos que entran, ¿no? Entonces, pero si vos lo ves y decís, no, acá hay un caso que requiere una mirada con perspectiva de género, le pones la lupa y lo miras con más cuidado y decís, no, le requiere medidas urgentes. Entonces, traje la herramienta de las medidas cautelares urgentes innominadas, la necesidad de preconstituir prueba en relación a la situación física, psíquica y psiquiátrica en que se puede encontrar una mujer, en ciertos casos laborales, que son, a veces la mujer quiere volver a trabajar y no la dejan. O al revés, la mujer necesita un descanso específico, por H o por B, a veces también puede ser por acoso y violencia en el trabajo, pero no necesariamente, a veces necesita ir a descansar y no la deja la patronal, y a veces necesita volver a trabajar y no la deja. En esos casos, siempre va a ser necesario hacer como una especie de foto del día, el foto del momento, que se hace a través de una junta médica, que es necesario que se haga con urgencia. No se puede dejar para dentro de 2 años porque hay que sacarle la foto hoy. Dentro de 1 año o dentro de 1 mes va a ser otra la situación de la mujer. Por eso es que estas medidas son cautelares y urgentes. Entonces, para entrar a trabajar o a veces para requiere una vacación específica. Entonces, son determinados artículos que después, yo si quieren les paso el PowerPoint, y además, por ejemplo, me contó un pajarito, que a nuestra charla no solo vienen abogados y abogadas, también tenemos personas de la comunidad, me parece muy bien. Entonces, siempre lo bueno es consultar a un abogado o abogada, pero por las dudas yo también voy a dejar el PowerPoint por si les es de utilidad, por el hecho de que citamos ahí algunas normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, la perspectiva de género es necesario, y en el caso del derecho laboral, desde febrero del año 2022, es obligatorio aplicar o tener en cuenta que existe el convenio 190 de la OIT, que el convenio 190 de la OIT habla de la violencia y del acoso en el trabajo, es un convenio bastante extenso, entró a regir en nuestro país, que fue el 4.º país que dio su consentimiento para que empezara a regir. Así que todo eso rige en nuestra materia de derecho laboral en caso de violencia y acoso en el trabajo. Y se suma a la Convención CEDAW, a una serie de convenciones que protegen a las mujeres. Muy bien, esa era la primera parte, que sería la introducción. En cuanto a las estadísticas, esto lo saqué de ahí de unas estadísticas que se llaman GROW, Género y Trabajo, que está en el sistema online, y dice que el 52% de los encuestados en toda Argentina, es de Argentina en la encuesta, en realidad la encuesta es de toda Latinoamérica, y en particular de Argentina, dice, el 52% de los encuestados indica que los han denigrado o han ignorado sus opiniones. Y de ese 52, de esas personas,
siempre el 56% son mujeres, el 29% son varones. Fíjense la diferencia. Siempre las mujeres, el doble de los discriminados, ninguneados, que los varones en el trabajo. Otra, el 35% identifica que en el trabajo han sido excluidos de reuniones de trabajo, reuniones sociales, y de eso es, el 38% son mujeres, el 18% son varones, mucho más del doble. Después se han vivido situaciones de maltrato psicológico que incluyen insultos, agresiones, humillaciones. El 30% son mujeres, el 14% son varones. Siempre mucho más del doble son los violentados, las violentadas y ninguneadas. Violencia sexual, que de eso ya también trata el convenio 190 de OIT. Las principales dos formas que se presentan son comentarios sobre el cuerpo y la vestimenta. Y de eso, más que el doble, 36% de mujeres, o sea, del total de los encuestados que dicen que han sufrido violencia por haber tenido esos comentarios negativos sobre su cuerpo, el 36% han sido mujeres, el 17% ha sido varones. Y también han tenido acercamientos físicos inapropiados, ahí se dispara la encuesta. El 26% son mujeres del total y el 2% nada más son varones, o sea, son mucho más las acosadas físicamente, son las mujeres que los hombres. Bien, entonces, volviendo a nuestra herramienta elegida como para ejemplificar para la utilización de la perspectiva de género en derecho laboral, yo le llamo a preconstituir prueba. Si vos necesitas, como digo, sacar una foto de cómo está esa persona, no voy a sacar una foto, sino hacer una junta médica, psicológica o psiquiátrica para que en el momento se lleve a cabo esa junta, incluso puede comparecer alguien que acompañe, un profesional o una profesional que acompañe a la trabajadora, y también podría llegar a ser la parte futura demandada, porque estamos en una medida cautelar, e ir a la junta médica y participar, ya sea para determinar si esa persona está en condiciones de volver a trabajar o si se da ese otro supuesto en el que tiene derecho a un descanso y no se lo dan. Para todo eso se necesita una medida urgente. No podemos esperar para dentro de un año o los tiempos comunes de un procedimiento. Bien, entonces, acá traigo como ejemplo el caso B de Romina Susana, que es un caso real, y entonces, en este caso, ¿cómo comenzó el caso? En el año 2012, hace mucho tiempo, imagínense, estamos en 2024, hace 12 años, la señora había denunciado en la empresa que había sido objeto de acoso sexual era. Y la empresa dijo, bueno, voy a iniciar una investigación, pero no alejaron al acosador, ni le permitieron a ella correrse de ese lugar, la obligaron a seguir enfrentándose al acosador todo el tiempo, y además le decían a ella que tenía que aportar pruebas, lo cual significa que a ella no le estaban creyendo. Ella decía, esta persona me está acosando. Y no, vos tenés que aportar pruebas. Y a veces es casi imposible, porque ese tipo de actitudes ocurren en lo íntimo de una pieza, de una oficinita, cuando no hay nadie, ahí es cuando ocurren estas actitudes. Y entonces la empresa no le creyó a la persona acosada. Entonces, esto generó más y más situación de humillación, enfermedad psicológica, y terminó teniendo que pedir una licencia psiquiátrica a la señora, al punto tal que tuvo un tratamiento, una licencia psiquiátrica, y llegó al borde de la cantidad de meses que puede estar de licencia. Entonces, con tratamiento, con mucho cuidado de parte de sus profesionales, tenía psicólogo y psiquiatra, el psicólogo y psiquiatra dice, sí, la señora puede volver a trabajar, pero en la medida que alejen a la persona que causaba esta situación de estrés. Entonces presenta el certificado ante la empresa patronal, la patronal dice, no, usted está de licencia y sigue de licencia, y incluso tenía, me parece a mí, una situación así como despectiva, de decir, no, pero mire, cuide su salud, usted tiene que quedarse en su casa, está de licencia. O sea, de alguna manera la empresa pretendía saber más de la salud de ella que de ella misma y que sus profesionales. Entonces fue a la Junta Médica, pero del Programa de Relaciones Laborales, donde la atendió un solo médico del Programa de Relaciones Laborales, varón, que no creyó sus certificados, simplemente consideró que había un factor de estrés. Y le ponen en el certificado, sí, hay un factor de estrés, y la empresa tendría que buscar la forma
de eliminar el factor de estrés. Hasta que ello ocurra no puede volver la señora, pero si vos no le permitís volver a la señora, va a perder la cantidad de meses que tiene de licencia y va a caer en un periodo muy jorobado que hay en derecho laboral que se llama de conservación del empleo, donde no te pagan nada, y si pasa un año te quedas sin trabajo, sin indemnización, que en realidad me parece que era el efecto buscado. Si te hacen, yo le llamo caer, te hacen caer en ese periodo, ya después salir de ahí es muy difícil. Entonces, acá, una de las cosas que le contestaba a la accionada, la parte empleadora, es, ya antes usted hizo una denuncia en el 2012, pero se hizo una investigación y usted no logró acreditar sus dichos, le dijeron. O sea, ella tenía que acreditar sus dichos de que había sido acosada. Y después también le dijeron, la invitamos a ampliar su descargo para poder investigar nuevamente. Si nos fijamos en la terminología utilizada, le decían, le invitamos a ampliar su descargo. ¿Quién hace un descargo? El que hace un descargo generalmente es el que hace una defensa, porque ha sido acusado. Entonces a esta señora le decían, usted haga un descargo. Pero la señora decía, pero yo soy la que ha sido, yo soy la víctima. Le decía, usted tiene que ampliar el descargo. Bueno, así estaban las cosas, y así están las cosas en la medida que las empresas no tomen conciencia que el acoso laboral es, que lo digo por ahí en una partecita, en alguno de de la partecita del PowerPoint, el acoso laboral, como cualquier factor de estrés, es un factor psicosocial, es un riesgo psicosocial. Así como es un riesgo tener una máquina que da contacto, o una escalera que tiene mal un escalón y te podés caer si te subís de la escalera, o es un riesgo subirse un andamio sin el arnés, todos esos son riesgos físicos clarísimos. Pues bien, el acoso laboral es un riesgo psicosocial tanto o más grave que esos riesgos. Entonces, si la empresa no toma razón de eso y sigue protegiendo a las partes que son abusadoras, a veces pueden ser abusadoras mujeres, no solo hombres, siguen protegiendo a las partes que hacen violencia sobre otra persona en el trabajo, se van a seguir produciendo estos riesgos psicosociales. Bueno, y en este caso en particular, la víctima es una mujer. En el programa de relaciones laborales, acá es lo que dijeron, el texto dice, es necesaria la eliminación del factor estresor. Entonces, no siendo para más, con la recomendación, le piden, por favor, señora empresa, ponga de costadito el factor estresor, pero no le ordenan, no ordenan que la señora vuelva a trabajar, y siempre la señora sin que le crean, estamos con la misma idea de que a la víctima no se le cree. Bueno, entonces, ¿cómo siguió el caso? A ver si puedo ver cómo sigue el caso. Los obstáculos que yo veía que había habido en el caso, antes de llegar a la resolución. ¿Cuáles son los obstáculos que yo había visto en este caso y que en realidad sirven para analizar obstáculos y cosas negativas para la aplicación de la perspectiva de género y para los derechos de toda mujer y minoría LGTBQI+, en cualquier caso, no solo en este, son los siguientes? Por ejemplo, la forma ambigua en que se redactó el informe de la Junta Médica, que lo acabamos de ver. En vez de decir, existe una situación de acoso laboral en el lugar de trabajo y debe ser apartada la persona que causa el acoso laboral y se debe hacer una investigación, en vez de eso dice, por favor, aparte, se recomienda que aparte el factor estresor. Esas formas ambiguas, esas elipsis, no llamar las cosas por su nombre, que cuando hay acoso y violencia, hay acoso y violencia, no hay factor estresor. Así, bueno, protejámoslo porque pobrecito. Después también, bueno, considerar al acosador como un factor estresor, no creerle a la víctima. Acá traigo a colación, hay varios, pero traigo a colación un protocolo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de ahora, del septiembre del 2019, que se llama Herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales. Y en ese protocolo dice, por ejemplo, menciona cómo se contiene y se acompaña a una víctima. Es importante darle especial relevancia a la persona que sufre violencia laboral cuando la pone de manifiesto. Si podemos intervenir en el momento, lo haremos. Bueno, el programa de relaciones laborales no intervino en el momento, lo difirió y lo puso en manos de la patronal, no protegió a la persona acosada. Después dice, tener presente que son situaciones de las cuales le cuesta a la persona acosada y violentada, le cuesta mucho sobreponerse. A veces cuesta hasta darse cuenta que ha sido objeto, porque puede ser que reaccionen un tiempo después, no en el momento lo van naturalizando.
como el famoso cuento de los sapos que le van calentando el agua y no se dan cuenta de que se están muriendo adentro del agua calentada. Bueno, van de a poquito, te van socavando la autoestima y no se dan cuenta. Sugerirle a la persona, la víctima, que tome notas de las ofensas, hostigamientos, y en caso de tener registros por escrito, donde se manifieste ese maltrato, las provocaciones, y los guarde. Y sobre todo, terminaba diciendo la cita, creerle a la persona entrevistada, creerle y no poner en duda, por ejemplo, a través de gestos, dejarla hablar a la persona entrevistada, que es víctima de acoso, y no hacerle preguntas que en definitiva le pueden llevar a hacer creer que no le están creyendo lo que está diciendo. Después también yo ponía como obstáculo es el tema de buscar la herramienta procesal más idónea, porque yo he visto, ya van 2 veces que veo que para casos así los intitulan acción meramente declarativa. Esto es un técnico, para las personas que no están, no son profesionales, se lo explicamos un poquito, es como hacer toda una acción, un juicio largo, solamente para que al final del juicio se declare una verdad, o no, o una mentira, ¿cuál es el estado de cuentas? ¿Cuál es el estado? Acción meramente declarativa, vamos a declarar algo nada más. Pero para eso vamos a hacer un juicio largo con los 8 días, corremos traslados, hacemos incidente, abrimos a prueba, un montón de cosas. Para mí, la acción meramente declarativa, como que sería casi un juicio ordinario, no va para estos casos. Para estos casos, para mí, tendría que ir una medida autosatisfactiva, una medida cautelar, aunque sea, con la acción meramente declarativa, o una medida autosatisfactiva, que en el Código Procesal Laboral, en estos artículos que dicen ahí, del 52 al 54, establecen plazos muy chiquitos, y ahí nomás hay que pasar la sentencia previa, por ejemplo, a hacer la medida de la Junta Médica, y es más, al punto tal que cuando se dicta sentencia, si le sale mal, que puede pasar, que le salga mal, no hace cosa juzgada material y podría volverlo a iniciar, porque, bueno, fue tan urgente que faltó algo, bueno, lo vuelvo a iniciar con todas las de la ley para tratar de demostrar mi situación. Entonces, la medida autosatisfactiva para mí es la mejor herramienta para este tipo de casos. Bueno, reflexiones finales, ya estoy llegando bien, sí, con menos tiempo todavía, doctor. Reflexiones finales es, por un lado, el resultado final del caso Romina Susana, se resolvió que se debía receptar el alta. ¿Se acuerdan que la señora decía que tenía un alta, que tenía derecho a volver a trabajar, pero que tenían que alejar a esa persona? Y la patronal no lo quería reconocer a eso. Bueno, se resolvió que, previo a haber hecho una junta médica, la junta médica judicial lo dijo con todas las letras, que había sido objeto de acoso, que se notaba, era una junta médica psiquiátrica, donde el psiquiatra analizó porque les digo, el doctor ahí del departamento médico psiquiátrico, si no hay, no hay, te devuelve el oficio de una y ni siquiera te orilla. Pero este no, receptó la carpeta, vio que había una carpeta médico psiquiátrica, la analizó la señora, y entonces dijo que sí, que tenía que volver a trabajar, y refrendando lo que le habían dicho sus psiquiatras particulares, y que la persona que había sido acusada de acoso, debía ser alejada del lugar donde esta señora trabajaba. Y entonces, así la empleadora le tiene que permitir entrar a trabajar y no comenzar con ese plazo de conservación de empleo que para como el juicio duró 2 años, ya se había vencido, o sea, no sé cómo habrá seguido desde ese punto de vista. ¿Ven? Eso es porque fue una acción meramente declarativa, porque si hubiera sido, pónganse, si hubiera sido una medida cautelar autosatisfactiva, sale la medida cautelar, se dicta una sentencia y dice que la apelación se puede decretar con efecto devolutivo. Entonces el juez que dicte esta resolución, la parte empleadora le apela, lo dilata para dilatarlo, y el juez le dice, bueno, cómo no, yo te doy la apelación, pero la señora tiene que volver a trabajar, porque aparte en este caso es de salud de la señora volver a trabajar. Así como este caso, otros casos, todos los casos en esta materia, es uno de los casos tantos donde la mujer se enfrenta con el sistema y necesita que el sistema reconozca su salud psicofísica, ¿no? Necesitaba volver a trabajar, así lo declaró el fallo, pero la parte demandada lo apela. Si hubiera sido una medida autosatisfactiva, se podía decretar la apelación con efecto devolutivo. Es mi opinión doctrinaria sobre el tema. Bueno, después también otra conclusión que traigo es la necesidad de que haya protocolos para casos de acoso. Es necesario protocolos, por ejemplo, yo lo planteé en la Universidad Católica donde yo doy clase, en su momento
el año pasado, a mitad de año, la señora decana me dijo, bueno, como no, doctora, póngase a trabajar. Sí, claro, te mandan a trabajar. Hay que hacer un protocolo para todo tipo de denuncias, pero incluso para todo tipo de denuncias de violencia en forma amplia, no solo contra las mujeres, sino contra todo tipo de minorías, y violencia en sentido amplio en el lugar de trabajo, porque hoy en día, con el convenio 190, el lugar de trabajo no es solo el lugar de trabajo, sino, por ejemplo, se extiende la mesa de entrada del lugar de trabajo, si hubiera una sala de espera, la sala de espera, se extiende, e incluso habla de las violencias familiares que repercuten en el trabajo, o sea que extiende sus influencias aún en las violencias domésticas. Eso tiene de bueno el convenio 190 OIT, que se aplica en nuestro país. Entonces, es necesario que haya un protocolo para denuncias de violencia, de acoso laboral en general y violencia en el trabajo que va más allá, que tendría que haber en todas las instituciones públicas y privadas grandes, como por ejemplo una empresa grande tendría que tener un protocolo para denuncias de acoso, por ejemplo una junta o un departamento que reciba esas denuncias, tendría que tener protección para los testigos que quieran apoyar a una compañera de trabajo en situación de acoso, por ejemplo, para que no sean despedidos. Una protección significaría, por ejemplo, por tantos meses no vas a poder ser sancionado ni despedido, porque tienen tanto miedo de ser sancionados o despedidos que no apoyan al compañero o compañera. Tendría que haber protocolos de violencia y acoso en los tres poderes del Estado, en las universidades públicas y privadas, porque es necesario poner en funcionamiento el convenio 190 OIT. Lo digo en general, no solo por el Día de las Mujeres, sino que también es para hombres y mujeres. Bien, otra de las conclusiones que sacamos de este tema, acá venía las normas que se aplican y por qué es obligatorio para nosotros jueces y juezas la perspectiva de género, porque tenemos convenciones internacionales que nos obligan a ello, con la Convención de Belém do Pará, es una convención internacional iberoamericana, que no tiene jerarquía constitucional aún, tenía una media sanción, que no llegó a ser sanción completa, pero la verdad que sus normas nadie podría decir que no son supralegales, ¿no? Que te digan no hay que causar violencia a la mujer, realmente es una norma supralegal, porque además está plasmada en las otras normas convencionales, como por ejemplo la Convención CEDAW, artículos 1 y 11, hablan concretamente de la violencia en el trabajo y la necesidad de que todo Estado proteja a la mujer de que no se produzca violencias en el trabajo. La Convención CEDAW. Después tenemos, por ejemplo, está muy interesante la observación número 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU. Dice que el concepto de sexo como causa prohibida, causa sospechosa, cuando realmente digan, bueno, no, vamos a hacer una división por sexos, esto por acá, esto por allá, bueno, ya es como una categoría sospechosa, no va a decir, bueno, ¿estamos discriminando o no? El concepto de sexo como categoría sospechosa está evolucionando, y entonces evolucionamos no solo a las características fisiológicas, sino también a la creación social de estereotipos, prejuicios. De esto ya hago al link con la siguiente disertante, los estereotipos, prejuicios y funciones basadas en el género, que han dificultado el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones. Muy bien, y llegué a los 35 minutos, doctora. Así que ahí he terminado. Muchas gracias. Y ahí está mi email por si a alguien le interesa. Y gracias, doctora, por la oportunidad, y gracias otra vez a AMJA por este hermoso espacio de trabajo. Brillante, excelente. Muchísimas gracias, doctora Pérez del Viso, siempre con tus comentarios y tu visión tan perspicaz, tan justa. Así que la verdad, súper interesante todo lo que has hablado, la perspectiva, la opinión doctrinaria, ¿no? Creo que por ahí muchas veces también esto es lo que nos nutre y esto es lo lindo de estos espacios, ¿no? Que nos sentamos a pensar y repensar, interpelarnos acerca de nuestras propias cuestiones y buscar algunas soluciones, como este detalle, ¿no? De decir, no una acción declarativa de certeza, sino una medida autosatisfactiva y dando los fundamentos de los motivos. Yo creo que eso es lo rico, ¿no? De estos encuentros. Así que, como siempre, tu buena predisposición, tu tiempo, te agradezco, doctora. Gracias. Bueno, y ahora
Y ahora nos encontramos con el turno de la doctora Sandra Piquillem, quien es juez de cámara de la tercera circunscripción judicial de la provincia de San Luis. Ella nos va a comentar respecto de, nos va a invitar a pensar y reflexionar si los estereotipos que discriminan a las mujeres tienen algún fundamento, cuál será, y los invito a que presten especial atención porque la doctora Sandra Piquillem tiene una diplomatura en litigación de violencia de género y creo que su capacitación al respecto es súper importante y valiosísima para este encuentro. Así que, doctora, tienes la palabra. Yo voy a ir compartiendo tu PowerPoint. Cuando vos me digas, yo voy a ir pasando. Hola, buenas tardes para todos y todas. Un placer compartir con ustedes este momento y desde ya muchas gracias AMJA, muchas gracias Natalia y muchas gracias a todos los participantes por estar dispuestos a usar su tiempo en este día para realizar una reflexión que es la que propongo en este conversatorio, adelantándoles que no voy a hablar de derecho penal, que no les voy a hablar de normas, de leyes, solamente voy a mencionar los hechos de dos casos que nos van a invitar a reflexionar profundamente. Como el año pasado, en el encuentro del 25N, le pedí a Natalia que me pasara ella el PowerPoint porque yo no lo sabía hacer. Ha pasado un año, sigo sin saberlo hacer, me lo va a pasar ella y desde ya les digo que no es que tenga una incapacidad innata para aprender a pasar PowerPoints, pero no lo sé hacer, me pido la colaboración de Natalia. He titulado la presentación de hoy como los fundamentos de los estereotipos que discriminan a las mujeres. Y tengo una cita allí de un filósofo inglés, Thomas Huxley, que dice: los hechos no dejan de existir solo porque sean ignorados. Esto me llevó a reflexionar acerca de si esta manera de pensar y de estereotipada y por tanto también de comportarnos, que perpetúa la discriminación de la mujer y de los colectivos diversos, tiene algún fundamento científico, si se basa en alguna evidencia científica. En otras palabras, la reflexión es ¿qué ha dicho la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo nos trata la ciencia? ¿Cómo trata la ciencia a las mujeres? Y hace muy poco, creo que el 2 o el 3 de marzo pasado, el diario Clarín publicó una noticia titulada «Una enfermedad contradice la creencia. Mata a más mujeres que varones y muchos médicos lo ignoran». Se estaba refiriendo a la enfermedad al infarto coronario, y al infarto de miocardio isquémico, también llamado infarto silente, y señala que las mujeres tienen un 33% más de infartos de miocardio que los hombres, y que después de los 65 años esa diferencia es del 100%. Los estudios epidemiológicos han empezado a demostrar que los problemas coronarios son casi ignorados en el diagnóstico de las mujeres. La razón es que las mujeres lo cursamos de manera diferente. Entonces, también se aplican procedimientos y diagnósticos terapéuticos a las mujeres como si fueran los síntomas de los hombres. Leía, por ejemplo, que Países Bajos, que tiene un servicio público de salud, para que ingresen y sean internados si estás cursando un infarto, el catálogo de síntomas es el que muestran los hombres. Entonces, probablemente una mujer que no tenga esos síntomas, la hacen volver a su casa, no queda internado y hace el infarto en su casa y muere. Por ejemplo,
todos vemos en las películas, generalmente las escenas de que los hombres se tocan el pecho, y ese sería el síntoma típico del infarto de miocardio. Sin embargo, las mujeres muestran en un alto porcentaje que su síntoma es un dolor superior en la espalda y una fatiga extrema. Si nosotros vamos a la guardia con estos síntomas, probablemente nos pregunten qué hicimos en el día. Me levanté temprano, llevé a los chicos a la escuela, cociné, lavé, planché, trabajé. Entonces seguramente estamos cansadas, fatigadas, vaya a su casa, descanse o está estresada. Entonces cursamos el infarto. Lo cierto es que el infarto de miocardio nos sitúa como una nueva mayoría. Sorprendentemente, esta diferencia de sexo son más amplias en las mujeres relativamente jóvenes. Las mujeres en un rango inferior a los 50 años es 2 veces superior a los hombres de su misma edad. Esto, como digo, nos sitúa en una nueva mayoría. Entonces ahora, a raíz de esta noticia, podemos concluir, como dice Nancy Tuana, la próxima diapositiva que ha pasado Natalia, hay una producción de ignorancia científica sobre las mujeres. Y Nancy Tuana determina 5 o 6 posturas epistemológicas acerca de esta producción de ignorancia científica sobre las mujeres, y si no, yo acá he citado 4, pero si nosotros las leemos y la desciframos, creo que sin duda cualquiera de nosotros puede situarse en alguna de estas posiciones cuando hacemos nuestro trabajo, cuando tenemos que decidir, cuando nos relacionamos. Una es saber que no se sabe sin que importe, ni siquiera se sabe que no se sabe, cuando no quieren que sepamos, o por voluntad, por no querer saber. La próxima, volvamos a la anterior, Natalia. El objetivo de la producción de ignorancia sobre las mujeres es perpetuar privilegios de las instituciones sexistas, androcéntricas y colonialistas del conocimiento. La comunidad científica no abandona los sesgos de género, ni quiere investigar, quiere perpetuar posiciones de privilegio. Esta producción de ignorancia, en la próxima filmina, Nati, esta producción de ignorancia genera una medida de la mujer que es falsa. Es falsa porque se toma lo masculino como norma. Y entonces encontramos que esta producción científica sobre las mujeres, esta producción de ignorancia científica, tiene 3 características, o se produce por 3 razones. O se exageran las diferencias, o se minimizan las diferencias, o se desatiende a la diversidad y a la interseccionalidad. Entonces, próxima filmina, se construye un arsenal teórico que justifique el status quo. Y ese arsenal teórico tiene varias conductas que se pueden ver claramente. O las falsedades son manifiestas, las invisibilizaciones y las ocultaciones son más o menos intencionadas, o directamente se inventa sobre la naturaleza y el comportamiento de las mujeres. Aquí, sobre esto, les traigo 2 manifestaciones que han dado mucho para hablar. Una, la del Premio Nobel de Medicina, Tim Hank, que dijo: las mujeres se enamoran de ti, tú de ellas, y cuando las criticas lloran. Esto lo dijo para fundamentar la inconveniencia de que los laboratorios de investigaciones sean mixtos o más integrados por otros colectivos diversos. Es decir, él le parece que la importancia es tener laboratorios segregados, hombres y mujeres, por esta razón. Las mujeres se enamoran de ti, tú de ellas, y cuando las criticas lloran, y eso perjudica la labor. Vamos a ver esto, lo vamos a retomar esto más adelante cuando hablemos de las invenciones de enfermedades mentales de las mujeres y
cómo se fundamentan los estereotipos que se perpetúan y cada vez se alimentan con esta producción científica de ignorancia. Y la otra manifestación la hizo el presidente de la Universidad de Harvard en el año 2005, cuando dio un discurso, en ese momento era presidente, Lawrence Summers, dijo: las mujeres no logran llegar a lo más alto de las matemáticas, ciencias e ingenierías porque tienen una incapacidad innata. Ahora vemos que, como dije en la filmina anterior, la pregunta sería si el presidente de la Universidad de Harvard lo ignora, lo quiere ignorar, lo sabe y lo oculta, o tiene una mala intención en este ocultamiento de la información. ¿Por qué? Porque cada año en Estados Unidos se analizan hay aproximadamente 1.300.000 estudiantes que realizan el test de aptitud escolar que es necesario para ingresar a la universidad. Este test determina que en los últimos 30 años los resultados globales son los siguientes. Los hombres han puntuado aproximadamente 35 puntos más que las mujeres en el término medio y las personas con una puntuación más alta se ubican en los varones. Pero en las puntuaciones más bajas, la mayoría son varones. Entonces, cuando se hace una superposición de ambas curvas, no hay prácticamente diferencia entre los sexos. Entonces, podríamos, en las posiciones epistemológicas que hemos visto, decir que hay una mala intención o una ignorancia deliberada o no querer saber que al superponer estas curvas, la incapacidad innata para las matemáticas no existe. Vemos también una mala intención deliberada cuando nos enteramos que en la Facultad de Medicina, la Universidad Privada de Medicina de Tokio, manipuló a la baja los resultados obtenidos por las candidatas mujeres para estudiar medicina, porque observó cómo se incrementaba el número de alumnas que lograban la plaza. Entonces, el Consejo de Administración del centro de la universidad aplicó criterios más restrictivos a la hora de evaluar a las mujeres en los exámenes de acceso para que el porcentaje de ingreso de mujeres a la facultad no superara el 30%. Es decir, que manipuló a la baja el ingreso de mujeres a la facultad. El motivo detrás de la manipulación sería que los hombres son más adecuados para desempeñar la profesión médica debido a que las mujeres japonesas suelen dejar el trabajo para casarse y tener hijos. Vemos claramente posiciones epistemológicas de producción de ignorancia intencionada, malintencionada o no querer saber o no querer reconocer. La próxima filmina. Bien. Lo dicho hasta acá nos permite saber que existen nuevos neurosexismos. Los nuevos neurosexismos tienen dos fundamentos. Uno, que el cerebro masculino tiene una capacidad para el pensamiento sistemático, mientras que el cerebro femenino lo tiene para la escucha y la empatía. Pero como estos nuevos neurosexismos, al hablar de capacidades innatas, inevitablemente nos sitúa en una incapacidad innata, y una incapacidad innata es inevitable. Entonces, esas incapacidades innatas rápidamente se convierten en inferioridades. Entonces se usa el discurso de la complementariedad, porque suena claramente discriminatorio, claramente provoca rechazo, entonces se usa el discurso de la complementariedad.
que dice, las mujeres no son inferiores, somos esencialmente diferentes, inferiores en matemáticas, pero superiores en empatía. Entonces, si volvemos a la pregunta, a la reflexión inicial, si los estereotipos que aún atraviesan nuestra cabeza y nuestra manera de comportarnos tienen fundamentos científicos, y lamentablemente sí, la ciencia produce estereotipos. Lo vamos a ver ahora claramente en dos situaciones crueles. Una, el problema del SIDA, que es otra mayoría que afecta a las mujeres. Y luego vamos a hablar también de la invención científica de enfermedades mentales en las mujeres. El problema del SIDA. Según ONU-SIDA, al 2022, 39 millones de personas viven con SIDA. El 53% de esas personas son mujeres y niñas. Antes de hablar de cómo la ciencia trata a las mujeres con SIDA, veamos con nombre y apellido una de esas niñas que integran el 53%. El caso está descrito y la próxima Filipina, Nati. El caso está descrito y sentenciado en el caso González Yuy y otros versus Ecuador, sentencia del 2015. El hecho trata de Thalía González Yuy, que nació el 8 de enero de 1995. Cuando tenía 3 años de edad, Thalía presentó una hemorragia nasal que no se detenía y fue llevada por su madre al Hospital Universitario Católico en Azuay, Cuenca, Ecuador. En la clínica, Thalía, a los 3 años, como les dije, fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica y el médico le ordenó la internación urgente para una transfusión de sangre y de plaquetas. Con el fin de conseguir esa sangre, la madre pidió donantes y se presentó un conocido de ella, el señor HSA, para que donara. El 22 de junio de 1998, todo el día y toda la madrugada, Thalía recibió las transfusiones, pero al día siguiente recién se analizó la sangre de los donantes y resultó que HSA tenía SIDA, de modo que Thalía se contagió de SIDA por ese donante. La cuestión es que a la edad de 5 años Thalía convivió con SIDA y a los 5 años comenzó el primer curso de básica en su pueblo, en su ciudad Cuenca, y asistió normalmente a clase 2 meses hasta que una de las profesoras se enteró que Thalía tenía SIDA. Entonces se lo comunicó al director de la escuela y le pidieron que no asistiera a clase hasta que más o menos se supiera cómo se solucionaba el problema. La cuestión es que la mamá de Thalía presentó numerosos recursos y el tribunal, el distrital de contencioso número 3, declaró inadmisible el recurso de amparo constitucional con estos fundamentos: que existía un conflicto de intereses entre los derechos y garantías individuales de Thalía frente a los intereses de un conglomerado estudiantil, colisión que hacía que predominen los derechos sociales o colectivos, como es el derecho a la vida, frente al derecho de la educación individual de Thalía. Es decir, el derecho a la vida de Thalía no fue ni siquiera considerado. La mamá de Thalía describió en numerosas oportunidades cómo fue excluida de todos los ámbitos al punto de tener que mudarse de numerosas localidades por esta discriminación. Esta discriminación ocurrió en el ámbito
institucional de la escuela y el derecho. Ahora veamos cómo trata la ciencia a las mujeres y colectivos diversos con SIDA. Para eso les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el SIDA es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva de 15 a 44 años en los países en desarrollo. Pero, a pesar de estos datos, la comunidad científica excluye y omite a las mujeres en la investigación, siendo que se sabe que las mujeres cursan diferente la enfermedad, tienen otros síntomas y además existen numerosas variables que hacen que la mujer y los otros colectivos diversos vivan el SIDA de manera diferente. Por ejemplo, la pobreza, el racismo, la cultura, el apoyo social o las responsabilidades en los cuidados. Además, las mujeres con SIDA tienen una respuesta diferente a los tratamientos con los retrovirales, y cuando el SIDA se desarrolla en la mujer, es más virulento que en el cuerpo de los hombres. La evolución de la enfermedad es mucho más rápida debido a las diferencias en el sistema autoinmune. Sin embargo, con estos datos, las mujeres siguen sin participar en las investigaciones, en los ensayos clínicos. Esto tiene algunas explicaciones. Los laboratorios o los investigadores explican que las mujeres son más costosas, se necesitan mayores muestras, las mujeres tienen problemas hormonales que afectarían la investigación y además las mujeres abandonan la investigación. Obviamente, como ha referido Adela y como todos sabemos, las mujeres tenemos triple jornada. Entonces, no consideran a las mujeres en las investigaciones con SIDA. También llama la atención que en las investigaciones públicas, es decir, las investigaciones ordenadas por ONG o por estados, las mujeres participan aún menos que en las pocas investigaciones privadas que hay. De hecho, otro de los argumentos es que se protege a la mujer en edad reproductiva porque la medicación, los retrovirales, son potencialmente teratógenos, es decir, pueden causar malformación en el feto. Es decir, que protegiendo la función reproductiva de la mujer, se las excluye de las investigaciones, siendo que somos una mayoría como las enfermedades de miocardio, como el infarto de miocardio, también somos una mayoría en el SIDA. Y en cuanto a investigaciones de SIDA en lesbianas, absolutamente no existe investigaciones en este colectivo. Se han establecido guías para que se incluyan a las mujeres en las investigaciones científicas. Los Estados Unidos tiene una guía, Europa tiene otra. Sin embargo, a pesar de estas guías, en Europa se realizaron 117 ensayos clínicos sobre la eficacia del tratamiento con retrovirales. De esos 117 ensayos, participaron 41.905 adultos. Solo el 6% fueron mujeres. Es decir, de los 117 ensayos, solo participaron 7 mujeres. Ahora, lo que llama la atención también es cómo la misma ciencia en las investigaciones de SIDA estereotipa de una manera cruel a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres consideradas o estigmatizadas como prostitutas o pobres encuadran una categoría de agentes de contagio. Las mujeres blancas de clase
blancas y de clase media no se las cataloga como agentes de contagio, sino receptoras de la enfermedad. Entonces, vemos que la ciencia, volvemos al inicio de la presentación, la ciencia produce estereotipos, alimenta estereotipos, perpetúa estereotipos. Ahora vamos a el tema de las invenciones científicas de las enfermedades mentales en las mujeres, el anterior, Nati. Y para hablar de esto voy a también comentarles el siguiente caso, porque es un dictamen que sorprendentemente tiene muy poco tiempo, es del 20 de junio del 2022, por un caso presentado por una funcionaria italiana de Cagliari. Cagliari es un municipio de Cerdeña, de la isla de Cerdeña, Italia. Si ustedes leen el dictamen del comité CEDAW, ellos se presenta como el comité lo presenta como AF, nacionalidad italiana. Lo que le ocurrió a AF es que fue agredida por su ex marido, llamó a los carabinieri para que intervinieran. Ese mediodía acudieron 2 carabinieri y le aconsejaron, como estaba golpeada, le aconsejaron ir al hospital. Uno de ellos, uno de los carabinieri, se mostró particularmente interesado en la salud de AF. La cuestión es que la mujer después sale del hospital, va a su casa y recibe numerosos llamados de este carabinieri y la invita a cenar. Ella se niega, pero en otra oportunidad si ustedes leen los hechos, es muy rico el caso para leer todas las circunstancias que después el tribunal usó para absolver al carabinieri. Entre ellas la cantidad de correspondencia por mensajes que había, pero era la insistencia de él hacia ella, y hasta que él le dice que tenía información de su ex marido, y ella acepta. Entonces va a la casa y se provoca que la abraza, ella lo rechaza, finalmente la viola en el dormitorio de la hija. La cuestión es que ella, junto a las sábanas, unos pañuelos que él había usado como prueba, como evidencia, y lo invita a la casa con la esperanza de que ahí lo detenga la policía. Finalmente él le pide que en un mensaje que también se aporta a la investigación, que no lo moleste más, que está en su trabajo, que no lo moleste más. El señor es condenado en primera instancia, es absuelto por el tribunal de Cagliari, que esta absolución es la que hace que AF presente una comunicación en el comité CEDAW. Uno de los argumentos del tribunal es que las evidencias demuestran que se trató de una tarde de despreocupación o incluso de alegría para la presentante, que lo que se evidencia es que se sintió ofendida por la falta de interés de él y que estuvo motivada por un deseo de crear dramatismo en venganza por ser seducida y abandonada, que además, como era una mujer madura, tuvo que ir porque fue al otro día a asistirse ginecológicamente en la AF, dijo que el ir inmediatamente al día siguiente a la ginecóloga fue una estrategia para salvar su reputación, porque Cagliari es un pueblo pequeño, además conocida la funcionaria por todos, que lo hizo para salvar su reputación tratándose de una mujer madura en un momento particularmente inestable de su vida. Además, hago hincapié en esto porque voy a hablar de la invención científica de las enfermedades
mentales de las mujeres que nos han estereotipado como mujeres difíciles, mujeres seductoras, mujeres inestables, mujeres instrumentales, mujeres histriónicas. Ahora decimos, esto lo recoge un tribunal de derecho de Italia en el 2016, usa estos estereotipos. Pero ahora vemos cómo nos trata la ciencia a las mujeres en este ámbito. El principio es que todos los malestares producto de las desigualdades de género rápidamente son convertidas en patologías individuales, en trastornos mentales. Así ocurrió en el siglo XIX, cuando se habló de una epidemia de histeria. Y se indicó, hoy, esto que fue en el siglo XIX, la epidemia de histeria, es un estereotipo que seguimos escuchando. Histérica, misteriqueó, es histérica, tuvo un ataque de histeria, lo escuchamos permanentemente. Ya les voy a decir cómo se define la histeria para los manuales psiquiátricos. La cuestión es que ahí, en el siglo XIX, los más famosos tratamientos fueron la cura de reposo o la técnica de curación por autoridad. ¿En qué consistía esto? En encerrar a la mujer en su propia casa, porque los médicos de salud mental no se ocupaban de las mujeres pobres. Entonces, solamente podían recurrir las mujeres con cierto nivel económico, que podían pasarse 2, 3 meses en su casa, encerradas, y el tratamiento consistía en regresar a la mujer a su estado infantil, un estado totalmente receptivo y dependiente de alguna figura de autoridad, de modo de reencauzarla en una conducta autodisciplinada y madura. Es decir, reconducirla al rol doméstico, materno o filial. Entonces, en el proceso de curación, la enfermera era despojada de toda agencia de responsabilidad o de elección, es decir, desapoderada, hoy que hablamos de empoderarnos. La cura para su trastorno histérico era desapoderarla completamente de elección, de responsabilidades o elección. De hecho, uno de los principales puntos de la cura de reposo era que ni siquiera intentara ninguna tarea intelectual. Esto está descrito por una escritora en un libro que realizó esta cura de reposo porque le diagnosticaron el trastorno de histeria. Ahora, en esa misma época, hombres que tenían unos síntomas como los de estas mujeres, lo más probable es que hubiesen sido diagnosticados como hoy, que estaban estresados. De hecho, está documentado que a las mujeres se les ordenaba la cura de reposo y a los hombres se les mandaba a tomar un buen viaje en un balneario para estar tranquilos en contacto con la naturaleza. Veamos cómo el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de 1968 describía el trastorno de personalidad histérica. Y no nos olvidemos de este fallo del tribunal italiano de hace pocos años, 2016 fue el fallo del tribunal. Y escuchen cómo el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales describe a la mujer con trastorno de personalidad histérica. Es una mujer que exagera la feminidad, tiene síntomas de excitabilidad, inestabilidad emocional, sobrereacción, autodramatización. Las mujeres histéricas buscan atención, son seductoras, inmaduras, autocentradas, vanidosas y dependientes de otros. El trastorno de personalidad histérica, y la palabra histeria, que proviene del griego útero, cayó con el tiempo mal. O sea, ya se intuía un rechazo.
Pero entonces el trastorno de personalidad histérica fue reemplazado por el trastorno histriónico de personalidad. En este mismo manual se describe casi de la misma forma. Feminidad exagerada, mujeres seductoras, preocupadas por su atractivo físico, interesadas en controlar el sexo opuesto y en entrar en relaciones de dependencia, demandando constantemente seguridad, aprobación o halagos. Esta descripción es de 1980. Ahora existe, también se ha abandonado el trastorno de personalidad histriónica. Este estereotipo también lo escuchamos, es muy histriónica, una mujer histriónica, una mujer difícil, lo escuchamos permanentemente y lo leemos en resoluciones. Ahora la cuestión es el trastorno límite de personalidad, que es un trastorno psiquiátrico femenino por excelencia, o sea, la mujer borderline. Es el prototipo de mujer difícil. Una de las características de la mujer borderline o del trastorno borderline de personalidad es la ira. Se ha detectado que las mujeres tienen más o menos, se han descrito más de 100 comportamientos de mujeres asociados a trastornos de salud mental, entre ellos la ira. En ningún trastorno de salud mental asociado a los varones se describe la ira como un comportamiento, solo en las mujeres. Entonces, en definitiva, lo que ocurre con las mujeres y la salud mental es la medicalización del sufrimiento. El contexto social y relacional, la sobreresponsabilidad, la insatisfacción con las relaciones y todos los problemas que afrontan las mujeres son rápidamente desacreditados con bromas por parte del entorno, recurriendo a estereotipos culturales, pero aquí lo más llamativo es cómo los profesionales médicos le atribuyen esos cambios y desequilibrios a las hormonas. Entonces, los problemas hormonales son fácilmente controlables mediante antidepresivos. Se ha estimado que las mujeres tenemos el doble de probabilidades de ser medicadas con drogas psicotrópicas respecto de los varones. Es decir, los factores de opresión generan fuertes cambios en las mujeres, pero estos cambios equivalen inmediatamente, casi inmediatamente, a un diagnóstico psiquiátrico. Entonces vemos que estos estereotipos que vemos en fallos recientes, como este de AF italiana, que lo pueden leer, o sea, el uso del calificativo dramatizar para salvar su reputación en un momento particular de su vida, que además se sintió seducida y rechazada, tiene un fundamento científico. Estas descripciones de enfermedades, de trastornos mentales en las mujeres, es muy claro. Ahora, ya casi, no sé cuánto estoy de tiempo, Nati, pero vamos a terminar contándoles también otro estereotipo que me ha llamado la atención, está en la próxima filmina, es el estereotipo que las mujeres no entendemos los mapas. Lo hemos escuchado muchas veces. Además, se ha dado origen a un mapa invertido que ha sido vendido en miles y miles y miles de ejemplares. El mapa fue creado
copiando, o sea, teniendo la forma de los GPS, porque este estereotipo dice que las mujeres nos ubicamos más hacia el sur, entonces leemos invertidos, tenemos más capacidad para leer invertidos los mapas. Y esto hemos crecido con esta idea de que, con este conocimiento de que la función dominante de los primeros homínidos fue la caza. El hombre cazador era un rol privilegiado, era el rol más importante. Pero resulta que antropólogas feministas han realizado numerosas investigaciones que han puesto en duda que la principal función haya sido la caza. Y hay muchísimos argumentos y quiero ya completar mi charla por el tiempo. Hay muchísimos argumentos que desmienten que la función dominante fue la caza, sino que se utilizó por los siglos y siglos para darle este privilegio al hombre de haber realizado una de las funciones más dominantes, más de privilegio. Y es que nunca pudo ser en las primeras épocas de nuestra humanidad, los animales eran gigantes. Entonces, nunca la caza pudo ser la función primordial, porque recién hasta hace 50.000 años, aparecieron los instrumentos para cazar, y los animales, al ser gigantes, necesitaban unos instrumentos realmente, unas armas realmente de tamaño importante para poder cazarlos, y además para cazarlos a distancia. Es decir, que nunca pudo ser la función primordial la caza, pero sí lo fue la recolección. Y la recolección fue ubicada como una función menor en cabeza de las mujeres. Pero entonces lo que las antropólogas feministas están analizando es la importancia de la función recolectora. Y en esa función recolectora, las mujeres empezamos a desarrollar una función cognitiva importante, que es la de ubicarnos, saber ir y volver a la cueva, saber qué fruto recoger, cuándo recogerlo y volver seguras. Es decir, que este rol de recolector, este rol recolector que ha fundado históricamente un estereotipo que nos sigue inferiorizando, no es tan claro que haya sido así. Pero el estereotipo de que las mujeres no entendemos los mapas y que los hombres tienen un mapa en la cabeza, hay un libro que se llama Un mapa en la cabeza, hablan justamente de este desarrollo kinésico, de esta aptitud de los hombres, a raíz de esta función dominante y tan importante que habría sido para los primeros homínidos la caza. Para finalizar, les quiero comentar una referencia que hace Rebecca Solnit, que es la autora o la creadora de la idea de mansplaining, de los hombres me explican cosas, los hombres nos explican cosas, que es una actitud machista de explicarnos a las mujeres todo, porque nosotros no entendemos si ellos no nos explican, o no lo tenemos claro si ellos no lo aclaran. Esta autora, Rebecca Solnit, que tiene este libro, Los hombres me explican cosas, también tiene un libro que se llama Una guía sobre el arte de perderse. Y Solnit explica ahí que no hay otra cultura con mayor sentido de la ubicación y la orientación que los Wintus. Los Wintus son una nación originaria norteamericana del centro norte de California. Y los Wintus, para referirse a
a su propio cuerpo no utilizan la palabra izquierda ni derecha. Entonces cuenta Solnit que cuando el Wintu se dirige hacia la cabecera del río, las colinas están al oeste y el río al este. Y si yendo le pica un mosquito en el brazo, le picó el brazo oeste. Y al regresar se rasca el brazo este. Dice Solnit, en esta cultura el yo nunca está perdido. Y nunca está perdido porque su relación con el mundo no parte de él mismo. Su relación con el mundo no solo está en su sendero, en su propio sendero, sino en el sendero de otros, en el horizonte, en la luz y en las estrellas. Y con esta manera de vivir, de esta cultura Wintu, yo termino reflexionando que si el camino de nuestra vida lo hacemos reconociendo que mi humanidad y toda la dignidad que hay en mi humanidad se relaciona intrínsecamente con la humanidad y toda la dignidad que hay en todas y cada una de las personas que encontramos en el camino, difícilmente nos perdamos adentrándonos en los senderos de las desigualdades de género. Eso es todo. Muchísimas gracias por compartir este momento. Ahí está. Bueno, excelente, brillante. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad, hemos paseado por todos los momentos de la humanidad, la verdad. Muchísimas gracias, la verdad, súper interesante, muy lúcida, siempre con el comentario justo y la palabra indicada para el momento. Ahí están saludando, la doctora Linardi nos dice... Es que a veces, como última reflexión, digo que a veces si nos salimos de nuestros propios fueros, de nuestro propio trabajo, de nuestro fuero, especialmente el mío, que es penal, y observamos lo que pasa en otros ámbitos, vemos claramente que la discriminación sigue teniendo un fundamento científico. Con el SIDA, por ejemplo, no hay ninguna investigación psicológica, sociológica, que considere el sufrimiento de las mujeres. O como ocurre con las enfermedades mentales o los trastornos mentales, rápidamente se las medicaliza. Es decir, no hay un tratamiento interseccional ni comprensivo del sufrimiento actual de la mujer, que es claramente por factores de opresión. Y esto que se establece como la sobreresponsabilidad, y sí, también esto, ya que hablamos de derecho, ya que mi fuero es penal, así como no atender a las, como que la falsa medida de la mujer sea el hombre, así como mata en el SIDA y mata en las enfermedades, en las enfermedades del corazón, especialmente el infarto silente, en el derecho penal pasa lo mismo. O sea, así como mata a las mujeres el SIDA sin atención a ninguna diferencia, en el derecho penal, cuando igualamos a los hombres con las mujeres, o sea, cuando creemos que podemos actuar de la misma manera y nos enfrentamos a una legítima defensa, seguramente nos encarcela, porque nos tratan igual cómo reaccionaría un hombre a cómo reaccionaría una mujer. Si nos igualan en la legítima defensa nos encarcela. Y si en los delitos de omisión nos tratan diferente, también nos encarcela. Es decir que esto de tener bien en su justa medida cuánto de diferentes somos, cuánto de iguales somos y cuál es la transversalidad de los factores de opresión,
nos va a ayudar a pensar distinto y por ende comportarnos distinto, actuar distinto. Bueno, y eso es precisamente lo lindo de estos encuentros y estos momentos para sentarnos, pensar y reflexionar. Sobre todo, ¿qué es esto? Es capacitarnos en perspectiva de género, es entender dónde sí, es entender dónde no, es entender que hay diferencias y hay que entender que hay igualdades también. Y creo que estos pequeños minutos y este tiempo que uno se dedica para compartir es lo que fomenta, ¿no? Y nos hace una férrea defensa de los derechos de las mujeres, que son tan amplios y que merecen tanto estudio, tanto acompañamiento y tanta capacitación, porque precisamente la primera pata de la perspectiva de género es la capacitación. Así que, doctora Guerra, no sé si quieres decir algo. Sí, la verdad que excelente, muy interesante todo lo que nos han aportado la doctora Piquillén, muy interesante esta perspectiva de desigualdad que desde la propia ciencia, de la ciencia médica en este caso, eh, nos someten, ¿no? Y muy interesante todo lo que nos contaba sobre el tema del infarto, del miocardio y cosas que uno a veces realmente no las reflexionamos, no las tenemos en cuenta. Y por supuesto también toda la exposición de la doctora Adela, también muy interesante también. Así que muchísimas gracias. Disculpa la interrupción, querida Alejandra, porque a nosotros la ciencia médica, por lo menos en el foro penal, también nos debe interesar bastante, porque nosotros analizamos todos los días en los juicios informes médicos, especialmente psiquiátricos. Y no nos deja de sorprender todavía algunos estereotipos como agresiva, mujer difícil, con un histrionismo marcado, lo vemos. Entonces, y sabemos que tienen fundamento científico, entonces los estereotipos no son meras generalizaciones. O sea, todos los estereotipos son generalizaciones porque razonar con generalizaciones es lo que nos facilita la comunicación. O sea, es una manera de comunicarnos. Pero cuando esto lo hace la ciencia y nosotros fallamos con informes científicos que siguen fundamentando estereotipos y que los perpetúan, que los alimenta y los perpetúa, pero además con la gravedad que no es un estereotipo por conversar en un café, es un estereotipo fundado en un informe científico. Entonces, claro, y qué difícil, ¿no? La tarea de los jueces, juezas, cómo fallar con una perspectiva de género cuando desde los fundamentos de la ciencia médica, por ejemplo, hay otra perspectiva totalmente opuesta. Entonces, qué difícil la tarea de los jueces en ese sentido. Sí, no, eso pensaba, ¿no? En cómo apartarse de un dictamen pericial, ¿no? Exacto. Cuando no es nuestra área competencial, de decir cómo valoro yo algo que se supone que es un perito, es alguien experto en la materia que viene a brindarle al juez la información necesaria. Me parece la verdad, bueno, tema pendiente para la próxima charla. Y para invitar a otros, para invitar a personas, hombres y mujeres de otros ámbitos, como justamente desde la medicina, de la medicina forense, de todo eso. Y bueno, todos estos datos que brindaba Sandra son muy importantes justamente y tienen que ayudar a los jueces a revertir por ahí un poquito esos informes tan estereotipados, ¿no? Por lo menos, leerlos nosotros con perspectiva de género. Yo ya sé que hay psicología con perspectiva de género, psiquiatría con perspectiva de género, ojalá todo nuestro cuerpo profesional vaya en ese sentido, digamos, de tener psicólogos con perspectiva, psiquiatras con perspectiva. Solamente estaba leyendo, que lo tenía anotado por acá y no se los dije, una publicidad reciente de lo que fue Prozac, que ahora es Serafem, el antidepresivo, que lo consumen el 80% de las mujeres
en Estados Unidos, pero que las mujeres no participan en ninguno de los estudios de los antidepresivos para analizar los efectos dañinos, los efectos secundarios dañinos. Sí. La pastilla ahora, antes era creo que amarilla y verde, ahora es rosada y la publicidad es sé como la mujer que eres. Entonces, el antidepresivo, Serafem la publicidad sé como la mujer que eres, es decir, no seas agresiva, no seas histriónica, no dramatices, sé tranquila, calmada. Digamos que es, y lo último que estoy recordando, que se inició una investigación importante acerca de las ventajas de la anticoncepción masculina. Pero también en la anticoncepción masculina los dolores de cabeza y los cambios de humor se presentan como en las mujeres. En las mujeres se presentan el doble que en los hombres, pero la investigación se abandonó porque no es admisible que un hombre tenga dolores de cabeza o cambios de humor por todo el trabajo y todas las responsabilidades que tiene. Entonces, claro, lo nuestro es hormonal, ¿no? Claro, y lo nuestro, sí, las españolas dicen, las feministas españolas enojadas con esto del hormonal, dicen, las hormonas circulan, no rabietan, y es así, pero igual para la industria farmacéutica y para la medicina, las cuestiones hormonales hacen que nos medicalicen inmediatamente con antidepresivos. Acá hay un mensaje de una colega, si quieren leerlo, de una abogada. Bueno, acá dice, de un estudio jurídico, una doctora que se llama Fátima, dice, opino que la violencia hacia la mujer está hasta en el ejercicio mismo de la profesión de abogado o abogada, dice. Hace poco un colega en una contestación de demanda ante denuncias y medidas de restricción que había hecho una parte actora mujer, y la mujer decía que había tenido situaciones de violencia de todo tipo, el abogado de la demandada dice, la actora no acompaña pruebas de la violencia física, tales como informes médicos e historias clínicas que fueran ilustrativos de los daños en el cuerpo, que según la actora le hubiera ocasionado el mandante. Y en otra parte dice que también había puesto el progenitor, sí, en aras de impedir que su hijo sufra las desavenencias de la madre, o sea, ahí considera que la madre le va a hacer desavenencias a un hijo, ¿no? Él no le va a hacer desavenencias al hijo, a la madre sí. Entonces dice, con la abogada dice, considero que no se debería permitir que un abogado se dirija sin un escrito judicial, tendría que haber como decoro en los escritos. Es una pena, dice, que en el siglo XXI tengamos que estar leyendo expresiones como estas en los escritos, sin capacitación alguna sobre temas tan importantes que se están disertando. La capacitación también tendría que ser no solo a nivel del Poder Judicial, sino también a nivel del momento en que antes de que el profesional le den la matrícula. Sí, tal cual. Comparto plenamente el comentario del participante, porque también lo vemos en el ejercicio de nuestra profesión, cómo se discrimina así en los escritos. Pero creo que los jueces ahí tenemos una función fundamental para ejercer la sanción. Exacto. Comunicación con los colegios de abogados. Sí, los jueces somos una garantía en el Poder Judicial en ese tema. Además tenemos una obligación convencional de erradicar la discriminación y la violencia, y esto es muy violento, es muy violento. Sí, son cosas que realmente no pueden reeditarse y seguir sucediendo en los estrados de los tribunales. Es una realidad que pasa en lamentablemente sigue pasando. pasa en los escritos, pero bueno, hay veces que los esfuerzos no alcanzan, ¿sí? No hay que dejar de esforzarnos, pero los esfuerzos no alcanzan muchas veces. Pero bueno, creo que hemos compartido un hermoso momento donde, bueno, creo que les ha pasado como a mí, hemos aprendido un montón, hemos podido conocer ciertos detalles que uno por la vida diaria no se sienta y lo piensa, así que reitero mi agradecimiento también al doctor Orozco, que también se fue a otra capacitación, así que
sí que de las violencias también por nuestra escuela judicial. Los invito también si gustan unirse, muy interesante. Bueno, ahora sí, hemos culminado la jornada del día de la fecha. Mi agradecimiento, doctora Piquillem, doctora Pérez del Viso, doctora Guerra, por acompañarnos, doctora Mariel Linardi, que la vemos ahí también conectada, que estuvo con su video tan emocionante y con sus palabras tan bonitas para todos. Así que bueno, los saludo. Que tengan muy buenas tardes. Nos encontramos Buenas en la tardes próxima. para todas. Quedamos comprometidas, un lindo tema, las pericias y los procesos. Así es. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Adiós. Que tengan un lindo día. Cariños. Felicitaciones, Gracias a todos. chicas. Igualmente. Gracias. Gracias, Mariel. Gracias. Abrazo, Mariel. Saludos, Mariel. Gracias, igualmente. He Ahí tenido está. problemas de conectividad. No importa, estás acá. Pero vimos tu video Te igual. vimos en el videíto, Mariel. Hermoso el video, Mariel. Abrazo, Ale, querida. Abrazo. Abrazo para todas. Saludos. Feliz día. Besos. Gracias, nos vemos.